Y es momento de poner el foco, el ojo, en lo que está sucediendo en la política argentina, que es mucho y muy intenso, y todo pasa muy rápido. Y eso no es solamente una forma de decir, no es solamente un comentario trivial, sino que es parte constitutiva de la materia prima con la cual se construye política en la Argentina. Y hay que entenderlo si queremos entender lo que está pasando. Hace menos de 20 días, 2 semanas y un puchito, uno prendía cualquier canal de televisión y escuchaba analistas, dirigentes políticos, periodistas, encuestadores, diciendo: esto puede significar el final del peronismo. Habían filtrado, bueno, se había conocido la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género, se habían filtrado imágenes adicionales a ese caso, pero que daban cuenta de actitudes muy poco profesionales por parte del entonces presidente Alberto Fernández, y parecía que eso era la tapa en la tumba del peronismo, una tumba que muchos se han apurado en llenar en los últimos 80 años y que una y otra vez han salido desmentidos. Y la verdad es que yo no sé si va o no a tener algún futuro exitoso el peronismo, pero lo que sé es que eso no va a depender del escándalo que ya a esta altura del partido, insisto, 2 semanas más tarde, parece muy diluido. Sin ir más lejos, y con ese escándalo todavía fresco y ocupando tiempo y lugar en las pantallas de televisión y de los móviles, esta semana en el Congreso por primera vez se rompió esa barrera que impedía que muchos diputados de fuerzas que no son parte ni del gobierno ni de la oposición votaran junto con la verdadera oposición, que es el peronismo, esa peste que contagiaban diputados del peronismo y que permitió que hasta ahora el gobierno obtuviera la ley de bases, sostuviera el DNU 7023. Bueno, parece haberse lavado esta semana, insisto, a pocos días de ese escándalo que aparentemente venía a cambiar el mapa de la política argentina para siempre. Bueno, si lo hizo, no fue en la dirección en que estaban pensando. Y si bien todo el mundo está muy atento al vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri, y ya vamos a volver sobre eso en unos minutos, si bien pareciera que todo este giro sorpresivo que se dio esta semana, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en 2 discusiones sobre temas muy distintos, tienen que ver más con la paritaria de Macri con Javier Milei, me parece todavía más llamativo y como cuestión de fondo todavía más interesante para hacer una lectura, el movimiento que se dio al interior del radicalismo, que tanto en la votación en la Cámara de Diputados contra el DNU, que multiplicó por 9 los fondos reservados de la CIDE, como en la votación en el Senado, que aprobó una nueva fórmula jubilatoria, por primera vez, de forma muy mayoritaria, el bloque decidió tomar una postura opositora. Y esto es lo más importante a destacar. Incluso si Mauricio Macri lograra cerrar nuevamente su paritaria con el gobierno, incluso si pudiera volver a ordenar a todo el PRO en ese sentido, cosa que después de esta semana queda muy en duda, porque Macri, además de todo, rompió el vínculo que tenía con sus senadores en esa operación que armó, que los mandó a votar en contra de una ley y luego salió a declarar criticándolos por haberlo hecho. Pero insisto, los números que vimos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dan cuenta de que aún sin el apoyo del PRO, la conjunción
de Unión por la Patria, el radicalismo en su mayoría, más el interbloque que conduce Miguel Pichetto, los votos de la izquierda, de la coalición cívica y demás, tienen números suficientes como para infligirle importantes derrotas al gobierno. ¿Cuán importantes? Bueno, en la Cámara de Diputados, con la mitad más uno de los votos, con 129 votos, se podría voltear el DNU 7023. Algo que hoy no está en la agenda, pero que puede aparecer nuevamente en la agenda de un día para el otro. O incluso derrotas más importantes, porque la sumatoria de todos los votos de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, más todos los votos del PRO en la Cámara de Diputados, incluso si Macri pudiera volver a ordenar el apoyo de todo el PRO a favor del gobierno, apenas suman 80 votos. Y vos necesitas 85 votos para evitar que la oposición tenga 2/3. ¿Y qué se puede hacer con 2/3? Bueno, en primer lugar, insistir sobre la fórmula jubilatoria que el gobierno decidió vetar. Pero además, en última instancia, una última instancia que todavía resulta remota, pero que el propio Macri se encargó de recordarle esta semana a Javier Milei, a través de sus voceros habituales en los medios, es el mismo número que el día de mañana te puede condenar a un juicio político. 2/3 de los votos que en la Cámara de Diputados pueden obtenerse solamente si el radicalismo se decide parar en una posición decididamente opositora, con o sin el apoyo del PRO. Y que en el Senado todavía más, porque en el Senado recordemos que el peronismo tiene una base de representación más alta, 33 de 72 senadores, y que además está, por lo menos por ahora, más consolidada. No han tenido éxito los intentos de algunos gobernadores, como Jaldo, como Jalil, de romper ese bloque. Esta semana, el jueves, cuando se tuvo que discutir el aumento de la fórmula jubilatoria con el apoyo del PRO, el Senado tuvo la friolera de 60 de 72 votos a favor de este proyecto que el gobierno rechazaba vocalmente. 60 de 72. Mejor dicho, 60 de 69, porque había 3 ausentes. Y los 3 ausentes, que son Alejandra Vigo, de Córdoba, Silvia Larraburu, Unión por la Patria de Río Negro, y un radical que ahora se me fue el nombre, anticiparon que hubieran votado en el mismo sentido, con lo cual en total se hubieran terminado obteniendo 63 de 72 votos. Lo interesante es que en los 3 artículos que el PRO decidió no acompañar, que eran los más, además, retributivos hacia los jubilados, porque eran los que establecían un piso de una canasta básica y piquito, los que le daban un aumento extra de un 8% por el desfasaje que hubo en el verano, y los que establecían que además cada 6 meses se iba a actualizar, en caso de que crecieran los salarios, la base jubilatoria. Esos 3 artículos, incluso sin el apoyo del PRO, obtuvieron un piso de 49 votos, que es un voto más que los 2/3 necesarios en el Senado. Entonces, el dato político de esta semana, más allá de la pelea entre Mauricio Macri y Javier Milei, que es circunstancial y que un día pueden estar peleados y al otro día arreglar, igual no están tan cerca de eso y ya vamos a volver. Más allá de esa interna por el control de la derecha argentina que nosotros venimos relatando y que tuvo esta semana sus capítulos más intensos, lo interesante es que el radicalismo, después de meses de amagar, en 2 votaciones claves decidió casi mayoritariamente
ponerse en contra del gobierno, asumir un rol más opositor. Y eso cambia muchísimo todo el escenario, si se sostiene, si se mantiene, cosa que tampoco hay que dar para nada por garantizado. En ese contexto, lo que sucede también es que todos y cada uno de los actores están parados sobre una plataforma muy frágil y muy susceptible a cualquier decisión equivocada. Que lo diga, por ejemplo, Mauricio Macri, que venía de hace muy poco, muy poco, imponerse de forma contundente en la interna del PRO, dejar a Patricia Bullrich prácticamente de patitas en la calle, y parecía haber conseguido nuevamente monopolizar la conducción del partido político que él fundó y que en los últimos años había sido cuestionada por Horacio Rodríguez Larreta primero y por Patricia Bullrich después. Bueno, esta semana Macri, en función del tironeo con Javier Milei, o mejor dicho, con Karina Milei y con Santiago Caputo, comprometió eso que había obtenido hace tan poco. Porque hoy, en el bloque del Senado, sobre todo, que ayer sacó un comunicado durísimo cuestionándolo, y que en off the record decían cosas todavía más duras, pero con reflejo también en la Cámara de Diputados, bueno, para decirlo en frases Macri, se los puso de culo a sus propios diputados y senadores. Y eso puede tener un costo político importante en el futuro. Milei, por su cuenta, también sabe que pelearse con Macri puede resultarle muy costoso, porque si bien, como decíamos recién, incluso con Macri adentro no tiene nada garantizado, con Macri afuera está en terapia intensiva este gobierno. Con Macri enfrente, su margen de maniobra se ve enormemente acotado. Y más todavía, si Macri no solamente se para enfrente del gobierno, sino que se junta con Victoria Villarruel. Los invito a buscar en el archivo la mañana del lunes 20 de noviembre, cuando todavía estaba fresco el resultado del balotaje, y habíamos dormido apenas un par de horas, en el pase yo conté que Javier Milei, desde el momento cero en el cual asume que va a ser presidente, su hipótesis de conflicto número uno, aquello a lo que más temor le tenía, era una alianza entre Mauricio Macri y Victoria Villarruel. También contamos acá, en Palermo Wuhan, hace casi 2 meses, que lo que desató la última etapa de este conflicto al interior del gobierno fue cuando Santiago Caputo, Karina Milei y Javier Milei se enteraron de un acuerdo entre Victoria Villarruel y Mauricio Macri para proponer a Martín Gerling, el senador por Misiones, como presidente de la Cámara bicameral, de la comisión bicameral que controla los órganos de inteligencia. Porque vieron allí un entente entre dos figuras que tienen raíces profundas en el mundo de la inteligencia, como Macri y Villarroel, para enfrentar en esa arena, en ese territorio, al incipiente armado que estaba haciendo con sus 100.000 millones de pesos Santiago Caputo. Dicho y hecho, ese conflicto se fue intensificando y fue lo que explotó esta semana en diputados cuando se discutió esa asignación de 100.000 millones y en el Senado cuando se discutía la fórmula jubilatoria. Para entender la relación entre Macri y Milei hay que tener en cuenta además otro factor, que es que Milei a Macri lo teme, pero también un poco lo admira, a su manera, rota, como tiene Milei, de relacionarse con la gente. Y si pudiera elegir, elegiría no pelearse con Mauricio Macri. Por eso lo invitó a comer milanesas esta semana.
en el medio de todo ese conflicto. Pero a su vez, que las decisiones políticas de fondo en este gobierno no las toma Javier Milei, sino Karina Milei, a quien no por nada su hermano le dice el jefe. Qué casualidad, ¿no? Otra vez los argentinos nos vemos metidos en un gobierno donde el presidente es una persona y el jefe es otra, con todos los problemas que eso implica. Y Karina Milei a Macri no lo puede ver ni en figuritas. ¿Por qué? Y esto también se los venimos contando y explicando acá, por capítulos, porque Karina Milei entiende que en el proyecto de poder de la familia Milei, el siguiente paso es monopolizar la representación de la derecha en la Argentina. Por eso avanza en todas las provincias para construir la libertad, avanza, y eso le genera los quilombos que tiene al interior de sus bloques, tanto en diputados como en el Senado, porque está reemplazando una confederación de sellos de goma, que era la Libertad Avanza el año pasado, por un partido monolítico, y eso deja heridos. Y también porque ven en Mauricio Macri el principal rival en ese monopolio de la representación de la derecha, y porque cree Karina Milei, muy suspicazmente, que si a Mauricio Macri lo dejas entrar al gobierno, bueno, va a terminar comiéndolo por dentro. ¿Se acuerdan que Macri decía, son fáciles de infiltrar? Bueno, se ve que Karina Milei lo escuchó y decidió no ser tan fácil de infiltrar. Por eso, a pesar de la cena con milanesas del miércoles, el conflicto prosiguió. El jueves Macri mandó a sus senadores a votarle en contra a la fórmula jubilatoria. Por eso también los trolls, que no responden a Javier Milei sino a Santiago Caputo, siguieron pegándole a Macri, incluso cuando Macri ya había hecho ese gesto de en Twitter tratar de despegarse de la decisión de sus propios senadores, que lo hizo porque necesita que su público lo siga percibiendo como alguien que está alineado o más a la derecha del gobierno y no como alguien que lo corre por izquierda. Y pienso en lo frecuente que ha sido a lo largo de la historia en la Argentina y en otros lugares del mundo también, que las bases radicalizadas terminen siendo un problema para el gobierno que las radicalizó. Y me pregunto si en algún momento Milei tendrá que echar a los trolls de la plaza. Porque por primera vez esta semana se vio una divergencia entre la posición del presidente y la de estas bases radicalizadas que tiene en las redes sociales. Toda esa fragilidad para Milei, que depende de un Macri, para Macri que depende de Milei, porque si sigue dando tumbos va a volverse cada vez más insignificante, da cuenta de lo delicada que es la toma de decisiones en este país y de cómo un día estás arriba y otro día, si te equivocaste, estás abajo. Y como en la política no hay lugares vacíos, eso hace lugar para que los que estén abajo eventualmente puedan subir. Algo que parece haber notado Victoria Villarruel, que trabaja en ese sentido, y con un poco menos de ímpetu el peronismo, que todavía tiene pendiente empezar a ocupar esos lugares de alternativa a este gobierno que se está desarmando, que se está deshaciendo a una velocidad quizás mucho más veloz que la que nos permite ver el sistema de medios y redes que este gobierno supo construir de forma meticulosa para ocultar lo que es evidente cuando uno sale a la calle, cuando uno mira los números de la economía real, cuando uno mira la opinión pública, cuando uno se da cuenta de las implicancias que tiene este modelo que, como bien nos explicaba Flor hace un rato, en esa frase de Caputo que decía, cuando tengamos plata vamos a bajar los impuestos, es un modelo en el cual
los jubilados, los trabajadores, las pymes, las familias, siempre van a ir al fondo. Nunca van a ser la prioridad. Un gobierno que empezó con el ajuste más grande de la historia, según ellos mismos celebraban, pero que no utilizó ese ajuste para sentar las bases sobre las cuales después crecer, sino que ahora nos promete en el futuro nuevos y nuevos ajustes para seguir engordando los bolsillos de los que más tienen. En este contexto, además, el bloque de diputados de La Libertad Avanza va a volver a partirse en los próximos días. No solamente va a salir la diputada Lourdes Arrieta, la del Patito, con ella se van a ir Rocío Bonacci y Marcela Pagano, y probablemente uno o dos nombres más. También va a perder su lugar en la bancada libertaria en el Senado el senador formoseño Paoltroni, el mismo que esta semana se agarró con Santiago Caputo, que fue recontraconfirmado por Milei ayer como parte de esta tríada de hierro que gobierna, Javier, Karina y Santiago Caputo, para los que esperaban que después de lo que pasó esta semana eso significara un alejamiento o una pérdida de poder. Milei no puede romper con Santiago Caputo. No tiene nada sin esa estructura que le armó el asesor, que tiene una terminal en los servicios de inteligencia, pero que también maneja otras áreas clave del gobierno. Y por eso tampoco le quedan muchas más opciones que profundizar, como se vio en el discurso que dio anoche en la Bolsa de Comercio de Rosario, un discurso donde volvió a hablar de los temas que lo obsesionan, donde incluso mencionó su reelección, pero no habló ni de retenciones, ni de créditos para el campo, ni de estas cosas que esperaban escuchar sus interlocutores. Hace 2 semanas parecía que todo giraba en torno de Alberto Fernández. Hoy todo parece girar en torno a la pelea con Macri. Ni idea de qué vamos a estar hablando en 15 días. Lo que sí está claro es que se está dando una batalla entre sectores que tienen una enorme capacidad de daño, pero a su vez mandíbula de cristal, muy poca capacidad de recibir ese daño. Y que el único resultado posible, gane quien gane, siempre y cuando la batalla se dé en estos términos, es que salga perdiendo las enormes mayorías de la Argentina. Es necesario, no piensen esto como una pelea de boxeo entre dos, sino más bien como un ring de catch, donde empiezan a subirse más y más luchadores al ring. Bueno, es necesario que en algún momento aparezca uno que a la platea le dé ganas de aplaudir. Que aparezca uno que le haga un guiño a los chicos. Que aparezca uno que atraiga, y no por el espanto. Porque esta interna entre Menem también, Macri, Milei, Caputo, Villarruel, discute un montón de cosas, pero lo único que no discute es cómo hacer para que los argentinos vivan mejor.